3 y 4. Es la lectura divina para prepararnos a la proclamación a la palabra. Libro de Jonás, capítulos 3 y 4. Vamos a leer todo el capítulo 3, todo el capítulo 4. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacerlo de forma alternada. Jonás, capítulos 3 y 4. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a andar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una cabecera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Vamos a entonar el himno número 253, Un príncipe vino de noche, himno número 253. Cantad a Dios, cantad salmo a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre, alegraos delante de él. De la parte número 11 del himnario La Iglesia, su proclamación, escrita por George Stebbins, y la letra por el hermano W. Slipper. Ana Cruz 14.
Tomen su lugar, hermanos. A continuación tenemos el mensaje de esta tarde, la gran comisión de la Iglesia. Vamos a abrir las Escrituras en el Santo Evangelio según San Mateo. Y nos vamos a ir al último capítulo, el capítulo 28. Mateo 28. Y de aquí vamos a leer los dos últimos versículos. Mateo 28, 19 y 20. Entonces, si estamos listos, vamos a darle lectura todos unidos. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro Rey, gracias te damos por concedernos en esta tarde estar cerca de tu palabra y escuchar, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, la republicación de esta. Por ello queremos pedirte, Señor, que tú prepares nuestros corazones para que seamos receptivos a tu poderosa palabra. Que seamos atentos a la instrucción que tú tienes para nuestras vidas. Que también, Señor, no pasemos por alto las exhortaciones que a través de tu palabra, de tu Espíritu y quien republica tu palabra, tú nos haces para que nos volvamos hacia ti en arrepentimiento. Y también, Señor, que tú aplaques nuestros corazones, que tú le des paz a nuestros corazones, tranquilidad y seguridad de que por la obra meritoria de Jesucristo tú has perdonado nuestros pecados y que has de usarnos como instrumentos tuyos para propagar tu poderoso evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues como recordarán, hermanos, hemos venido hablando acerca del papel de la iglesia en la sociedad, una sociedad que tiene que ser renovada. Y hemos venido paso a paso desarrollando este tema. Ya hace 8 días hablábamos, recordarán, del llamado evangelio social. Y cómo lamentablemente algunos sí penetraron, sí entraron a la sociedad, pero simplemente como una ayuda que llamaríamos, pues una ayuda que diaconal, de servicio al pobre, darle esto, al enfermo, surgieron los llamados dispensarios médicos, donde un médico de la congregación daba consultas gratis y los hermanos, pues juntando en medicinas de su casa, pues les daban también las medicinas. Y a eso redujeron el evangelio social. Nosotros hicimos hincapié que aunque esas cosas son buenas y necesarias, no es ahí el punto. ¿Sí? Entendemos entonces, y eso es entonces la continuidad de eso que hace 8 días hablamos. Por eso hoy hablamos de la gran comisión de la iglesia. Spurgeon, durante su ministerio, y por supuesto no ha sido el único, pero sí dentro de sus proclamaciones, una vez predicó un sermón que le llamó "No hay otro evangelio". Otros han hablado de el antiguo evangelio, pero es el mismo ahora. Y así, por el estilo. De manera que lo que queremos afirmar nosotros aquí es la manera
de penetrar en la sociedad es por el poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por difícil y utópico que a algunos les pareciera, esta ha sido la forma que Dios ha usado para transformar no solo a hombres individuales como Pablo, a familias como el carcelero de Filipo, o naciones como lo vimos en Nínive, o Corinto, una ciudad harto difícil y pecadora. ¿Cómo fue transformada? Por el poderoso Evangelio. No hay otra forma. Esa es la forma. Y acabamos de leer un pasaje que incluso en algunas Biblias, algunas versiones, está titulado como la Gran Comisión. Y sobre este pasaje hay muchos sermones, con unos títulos medio sugestivos como la Gran Omisión y cosas por el estilo. Pero una cosa vemos, que en la mayoría de estos sermones se centran en un solo punto, el punto de ser convertidos para agregar números a la membresía de la iglesia. Parece que es la idea: convertir almas, salvar pecadores para que se vayan al cielo. Por supuesto que es una parte, pero está muy reducido. ¿Qué es entonces lo que queremos decir? Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo le dio a la iglesia la Gran Comisión, con ello le estaba dando una tarea integral. Primero, afirma su autoridad. Toda autoridad me ha sido dada. Pues por esa autoridad, id. Y latina y de dedo. Id. En modo imperativo. No es una súplica, no es una sugerencia, es una orden. Id. Luego entonces, si bien es cierto que desde el púlpito se proclama y debe hacerse el poderoso Evangelio, también es cierto que tenemos que salir extramuros, allá, también allá ir y predicar. No ignoro, y de seguro que ustedes también lo han visto, que si hay iglesias que salen y hacen campañas evangelísticas e invitan a Billy Graham y no sé quiénes sean los predicadores de ahora, y un grupo de rock y un coro y toda la cosa, ya cumplieron con su misión. ¿Salieron? Bueno, ¿será esto, hermanos? Bueno, no dudamos que en algunas ocasiones el Señor nos conceda las oportunidades de hacerlo, y pues lo haremos. En una ocasión casi la orquesta, ¿verdad? Iba a Plaza, ¿quién sabe qué? Plaza Cuicuil. Pero pues a la mera hora les dio medio a los administradores, ¿verdad? Bueno, el pasaje es muy claro. Por tanto, id y salvad almas. ¿No dice así su versión? Porque la mía sí. No. A ver, ¿habla su Biblia? Y predicar. Vamos, primero. Punto número 1. Hacer estudiantes. Quémenle las neuronas. Que se les chisporroteen las neuronas. ¿Se fijan? ¿Y qué es lo que hacemos hoy en día? ¿Sí? Estás en pecado. Conviértete y te irás al cielo. Las 4 leyes espirituales. ¿Sí? Etcétera y etcétera. Claro.
En algún punto y en algún momento tenemos que llegar a ello. Porque vimos eso en el Señor Jesucristo en su conversación con Nicodemo. Sí le habló del reino, pero también le dijo, si no naces de nuevo. ¿Sí? Por supuesto que tenemos que hacerlo. Pero vean aquí, primero, hacer discípulos. Aquí también, hermanos, otra vez, si hay intentos, y si lo hemos visto, iglesias que se afanan por hacer discipulado. Pero en primer lugar, lo hacen después de. Porque primero tiene que nacer de nuevo. Primero tiene que convertirse. ¿Cómo lo vas a hacer discípulo? Primero. ¿Cómo le vas a enseñar? No. Primero tiene que nacer de nuevo y luego lo discipulas. Una dinámica estructurada bajo una lógica aristoteliana, hermanos. Y claro que sí, pues causa y efecto, pues sí se ve ahí, ¿no? Y por eso, pues sí es cierto. Y lo aplicamos. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos iglesias entre nosotros con 20, con 30 años. Nosotros aquí mismo, creo que ya vamos por el primer cuarto de siglo, ¿verdad? Por el primer cuarto de siglo. ¿Dónde están nuestros misioneros en España, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Canadá? ¿Dónde? ¿O los hemos mandado de incógnitos? No me digan, es que no tenemos dinero. No, esa no es causal para no cumplir con nuestra tarea. Aquí hay un mandamiento. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Hermanos, es muy serio el asunto. Tomen nota, no lo apunten en el hielo, por favor, ni se me duerman, porque les vamos a hacer examen después del sermón. Ahora sí, después, ¿qué dice? Bautizándolos. Que se hagan miembros. Deben pertenecer a la iglesia. Deben de estar dentro de la iglesia. Y el que está fuera es apóstata. Así de sencillo. No puede decir, pues yo sí quiero en Cristo, pero no creo en la iglesia, porque allí hay puros hipócritas y allí no voy. Ay Dios, ¿por qué no sabes escoger a la gente? Y luego viene otra vez, enseñándoles. Didáscalo. Otra tarea, hermanos. La enseñanza. Mañana, tarde y noche. Y estas cosas que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos, estando aquí, estando allá, estando por acá y en todas partes. Saturarlos de la palabra. La enseñanza nunca termina. Aquí no hay graduación mientras estamos aquí. Ya no me acuerdo en las conferencias magistrales quién nos dijo, creo que sí fue el hermano Higgins, ¿verdad? Quien dijo cuando el hermano Teodoro de Besa se graduó. ¿Cuándo se graduó? Cuando murió. Cuando llegó a engrosar las filas de la iglesia triunfante. Ahí está. Y allí están nuestros hermanos. Entonces, dejar de estudiar nunca. Y se necesita humildad, hermanos, para ser un discípulo, un estudiante honoris causa. ¿Sí? Entonces, el corazón de esta comisión es el discipulado a las naciones. Los participios que aquí vemos, bautizontes, traducido, bautizando, didascontes, enseñando, califican el verbo principal. Y el verbo principal que está en imperativo es mateteusate. Haz discípulos.
haz discípulos. Ese es el mandamiento. Y para hacer mateteusates, tenemos que ir. ¿Sí? Tenemos que ir. Mejor los paganos nos enseñan, ¿sí?, la importancia de esto, de tomar la iniciativa. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. ¿Ven? Díganme, seamos honestos, seamos sinceros. Yo lo sé, que ustedes una y otra vez han invitado a su hermano, a su tío, a su abuelita, a su papá, a su mamá, inconversos. Y corriendito, aquí están, ¿verdad? Para que vean. Entonces, nosotros tenemos que ir. Nosotros tenemos que implementar ministerios que nos lleven allá afuera a proclamar el Evangelio. Esta tarea, mateteusates, hacer discípulos, es la tarea comprometida que la iglesia tiene en esta era. Hacer discípulos a todas las naciones. Y nada de que no, a Iztacalaca no voy porque allá nos asaltan. Bueno, no lleven su Rolex. Sí, el que les prestó Salgado, ¿verdad? No lleven eso. Bueno, entonces, por eso esta tarde, de la gran comisión de la iglesia, vamos a ver dos puntos con el cual trataremos entonces de arribar a un entendimiento de lo que esta tarea significa. Y la primera sería el significado bíblico del discipulado. ¿Qué quieren decir las Escrituras con esta palabra? El discipulado. Y segundo, el discipulado como tarea de la iglesia, es decir, 1, el mandamiento. 2, ¿cómo lo voy a ejecutar? ¿Me explico? ¿Está bien? ¿Le sigo? ¿O aquí le dejamos para que no nos atiborremos de información y nos vayan a explotar las neuronas? Le seguimos la próxima semana. ¿No? ¿Todavía estamos enteritos? ¿Sí? Ah, bueno, le seguimos. Si no me dicen, ustedes me dicen dónde le paro. ¿Sí? Bueno, punto número 1. El significado bíblico del discipulado. Para algunos, discipular simplemente significa preparar doctrinalmente al nuevo cristiano, al nuevo creyente, para bautizarlo y convertirlo en un miembro en plena comunión de la iglesia. Esto me suena algo así como a los papistas. Prepararlos para su primera comunión y después ya cumplir. Jamás vuelven a tener cuidado de ese muchacho, de esa muchacha, de ese adolescente. Ya lo convertimos, ya hizo su primera comunión. Bueno, aquí parece que con convertirlo, con instruirlo y etcétera, ya cumplimos. Pero después de esto, no hay seguimiento ni continuidad en los estudios que instruyan al creyente para vivir la vida cristiana en toda su plenitud. Vivir la vida en el mundo de Dios. Promover, establecer y fortalecer y expandir el reino de Dios. Vean, aquí encontramos 3 objetivos del discipulado. ¿Sí? El primero es que el creyente aprenda a vivir la vida cristiana en su plenitud. Que es cristiano aquí, que es cristiano en su casa y que es cristiano en la calle.
Tal vez un ejemplo nos ayude. No sé si ahora se haga, pero en los tiempos en que nuestros hijos fueron estudiantes y que asistíamos a las reuniones de padres de familia, una de las quejas de los muchachos y de las muchachas, bueno, de los maestros sobre los muchachos y las muchachas era: mamás, no manden a sus niñas con las faldas tan cortitas. Y las mamás bien espantadas: pero maestra, si yo envío a mi hija con la falda abajo de la rodilla. Pues sí, pero cuando llegaban a la escuela le empezaban a doblar la cintura, pues hasta que quedaba pues como micro minifalda. Bueno, entonces sí eran minifaldas, ahora son micro minifaldas. Bueno, ¿qué queremos decir con la plenitud de la vida cristiana? Que usted y yo no necesitamos un juez allá afuera que nos esté vigilando para que nos portamos bien, sino que aún ahí sepamos y entendamos que Dios es omnipresente, que siempre estamos corandeo a la vista de Dios y que siempre está viendo nuestras acciones. Eso es vivir la vida plena. Que ya sea aquí, ya sea en la familia o ya sea donde estemos, siempre seamos cristianos íntegros. Ese es el primer objetivo del discipulado. El segundo, vivir la vida en el mundo de Dios. ¿Qué significa vivir la vida en el mundo de Dios? Pregúntenle a un policía cristiano. ¡Qué difícil! ¿Sí? Es ser un policía cristiano en medio de una comunidad que en su mayoría es corrupta y sobornable. Pregúntenle a un militar cristiano. Qué difícil es ser cristiano hoy. Aquí, hermanos, no, pues aquí somos super santos, hiper santos, ¿sí? El problema es allá afuera, cuando somos presionados por principios no cristianos y a veces casi hasta obligados y amenazados con excluirnos o despedirnos si no seguimos sus principios. Ese es un segundo objetivo del discipulado, que aprendamos a vivir en el mundo de Dios, como abogado, como maestro, como albañil, como panadero, etc. Y tercero, es el reino de Dios. No se termina nuestra tarea con nuestra vida eclesiástica, con nuestra adoración eclesiástica. Nuestra tarea es allá afuera promover, establecer, fortalecer y expandir el reino de Dios. Tanto los evangelios como el libro de los Hechos, una y otra vez nos mencionan cuál era el mensaje de los evangelistas. Pero el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, dijo Juan el Bautista. Por tanto, arrepentidos y convertidos. Llegó nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios, sus parábolas. El reino de Dios es semejante a una red. El reino de Dios es semejante a esto. El reino de Dios, y para todas partes el reino. Hoy predicamos salvación y ya con eso creemos que está agotada nuestra tarea. Ya cumplimos. Repito, no estamos diciendo que esto no sea necesario. Debemos hacerlo. Pero aquí el objetivo es el reino de Dios. Pensemos, hermanos. De veras no podemos vivir ya tranquilos en un mundo donde no se glorifica a Dios. El que no tranza no avanza. Y ahí nos dejamos ir por esos principios. Cuidado. Entonces establecer el reino de Dios en el aula académica, en los juzgados, en fin, en todas partes. Otro
problema que encontramos en cuanto al entendimiento del discipulado es que para algunos el discipulado consiste en preparar a hombres y mujeres para el liderazgo eclesiástico. Eso es lo que entienden por discipulado y eso es lo que hacen para discipular. Necesitamos evangelistas. Enséñales cómo manejar los folletos, cómo abrir el folleto evangelístico y cómo llevar almas a Cristo. Estamos cerrados y con H, si esa es nuestra visión, hermanos. ¿Sí? El discipulado entonces se concentra en que aprendan a hacer evangelismo personal, que aprendan a conducir un programa de culto, que aprendan a liderar retiros espirituales. Hermanos, esa es copia y calca de los papistas, de los monasterios. Un retiro espiritual. Todavía en las iglesias presbiterianas se hacen. No me digan que no. ¿Sí? Bueno, para eso los entrenamos. Que sean consejeros de los jóvenes. Sí, hermano, todas esas cosas. Pero estamos perdiendo la brújula. Establecer células de estudios bíblicos. En fin, todo para el servicio intramuros de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo? Sí, establecer una célula en Xochimilco. Establecer una célula en Nezahualcóyotl. Bueno, ya no hay tanto lodo. Hace 30 o 40 años sí. Ahora, muy bien. Pero el objetivo es que esos vengan aquí. Como ya no hay bancas, hay que poner allá, y allá atrás, y allá atrás. Y esta iglesia es una iglesia de éxito. Porque el éxito del pastor hoy se mide por el número de miembros. Cuidado, hermanos. Cuidado. Ahora bien, aunque todas estas cosas son realmente necesarias en la vida de la iglesia, es de vital importancia aquí que le demos a la palabra matetés, discípulo, su significado completo. La palabra discípulo tiene un significado mucho más amplio que simplemente aprendiz o seguidor. Matetés es traducido como discípulo, alumno, seguidor, que siempre está dispuesto para aprender. Este es otro punto, hermanos. Sí, creemos que ya llegamos al tope del conocimiento, que ya no tenemos nada que aprender y que no hay nadie capaz de enseñarnos más de lo que nosotros ya sabemos. Eso es orgullo, hermanos. Eso es soberbia. Si creemos que no hay nadie que nos pueda enseñar ya. Cuidado. Cuidado, porque eso, sí, hermanos, es terrible. Pero además, no solo estar dispuestos para aprender, sino también estar dispuestos para vivir lo aprendido. Cuando el Señor le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? Hermanos, dejen para las tortillas, para que no les llamen. Bueno, se me fue. ¿Dónde estábamos? Vivir lo aprendido. Vivir lo aprendido. Dispuestos. El matetés. Bueno, ya vendrá otra vez. Dispuestos a vivir lo aprendido. Sí, estábamos con la analogía de nuestro Señor Jesucristo, del discípulo que se acercó. ¿Y quién es mi prójimo? Y el Señor le responde, esto y aquello. Señor, todo eso lo he hecho. ¿Sí? Pero le dice, ve y vende tus riquezas y dale a los pobres. Sí. ¿Y qué hizo? No. Sí, hermano, ahorita, sí, maestro, ahorita vengo. Ahí está la vida. El evangelio es vida, hermanos. Instrucción, sí, pero además es vida.
llevarlo ahí. Cuando le preguntaron, ¿quién es mi prójimo?, el Señor les contestó con una parábola, ¿recuerdan? Y luego le preguntó, ¿quién crees tú que fue su prójimo? El otro bien, pues el que hizo esto. Contesté bien. Pero ¿cuál fue la respuesta del maestro? Exacto, ve y haz tú lo mismo. Entonces lo que aquí aprendemos, tenemos que aplicarlo en nuestra vida individual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, allá afuera también, en el mundo de Dios. Ese es el discípulo. No el que repite académicamente. Alguien le puede repetir, les decía, pueden decir cuántos capítulos tiene la Biblia, cuántos versículos tiene la Biblia, cuántas palabras tiene la Biblia, etcétera y etcétera. El discipulado nunca es un asunto de medio tiempo. Tampoco es un asunto de simple moralidad y vida privada. Ni se trata de un mero diplomado sobre el evangelismo y doctrina o plantación de iglesias. Repito, hermanos, no estoy denostando esto. Claro que son cosas que debemos de hacer, pero no es el límite. Es una de las tantas cosas que debemos de hacer. Cosas, todas estas, que en sí son buenas. Sin embargo, se debe entender el discipulado como un estilo de vida todo abarcante. ¿Qué es el discipulado? Un estilo de vida todo abarcante. Pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo, claro, así es, para la gloria de Dios. Repito, el discipulado debe entenderse como un estilo de vida todo abarcante, de tiempo completo en la vida del creyente. De manera que nosotros, los elegidos, redimidos, somos discípulos de Cristo y por tanto debemos reflejar con la totalidad de nuestras vidas todo el carácter de nuestro Maestro Jesús, Señor y Redentor. Subrayen, Jesús es Señor y Redentor, porque creo que aquí es donde está uno de los grandes problemas. Aquí es donde cojeamos. Ahora vamos entonces a el discipulado como una tarea de la iglesia. Ahora, ¿cómo la iglesia debe abordar esta tarea que su Señor le está encomendando? La comisión de la iglesia y por lo tanto la comisión del Evangelio es llevar a los hombres de todas las naciones a una relación de discípulos de Cristo. En el entendido de que el discípulo es más allá de aprender conceptos, como ya lo hemos tratado de explicar. Y no podemos estar contentos con nada menos que eso. El discipulado, como el único tema que abarca todo nuestro anuncio del Evangelio. El discipulado como una relación en la que el poder de Cristo reestructura de la totalidad de la vida del hombre bajo el señorío de Cristo. Primera de Corintios nos lo recuerda. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es común que en algunas iglesias, o mejor dicho, este es
cambiar el punto central, el lugar central y preponderante del Evangelio, el señorío de Cristo, que os ha nacido en la ciudad de David. Cristo el Señor. La carroza que te va a llevar al cielo, que os ha nacido un Señor, que es Salvador. Y se nos olvida esa parte, el señorío de Cristo. Ese es uno de los grandes problemas. Cuando separamos el señorío de Cristo y lo presentamos solamente como Salvador. No podemos presentar a Cristo como Salvador y desconectarlo como Señor. Las dos cosas son ciertas y verdaderas. Las dos tenemos obligación como iglesia de proclamar. Esta es una de las deficiencias más graves que aparecen en el evangelicalismo moderno. El evangelio no ofrece a Cristo poco a poco como a cuentagotas a los hombres. El evangelio ofrece a los hombres a Cristo en la totalidad de la persona divina humana. La fe salvadora no puede separarse del compromiso con el discipulado. Son un binomio inseparable. Vi, dos. Nomos, ley. Es categoría de ley. Y van juntos. Así lo anunciaron los ángeles. Que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Sí, porque desde la caída el hombre vive en miserias y pecado. Y por eso el Señor le ha mandado un Joshua, un Salvador. ¿A poco la humanidad está contenta? Hermanos, asistimos a matrimonios divididos, adulterios. Nos enfrentamos a familias fragmentadas, los hijos odiando a sus padres. Hijos sin familia, hijos sin padres. Hay hijos que viven en una casa, pero parece que fueran huérfanos. Oye, hijo, no tengo tiempo de ir. Vente a la lechería de la esquina y tráete un... ¿Y ya? ¿Sí? ¿Cuándo? Un hockey hecho por la mamá, aunque se haya tatemado. Aunque en lugar de salir redondito, salga como amíbano, así todo. Pero hecho por las manitas de mamá. Qué diferente, hermano, sabe. Qué diferente sabe. Entonces, tenemos una sociedad en agonía. Ya no creen sus políticos. Los problemas que estamos viendo, no solo en nuestro México, sino en los otros países, es que la gente ya no cree en los partidos políticos. ¿Por qué están surgiendo tantas iglesitas aquí, iglesitas por allá? Como diría Vicente Fox, tanta chiquillada. Porque ya no creen en las llamadas iglesias históricas, modernistas, que han introducido no sé cuántas cosas. Bueno, alguien me platicó por ahí, ¿no? Que no es bueno, es el que conocemos, pero no creo que sea el único. Un pastor que hasta guaruras tiene, ¿sí? Yo creo que ni los que le asignaron a Evo Morales, porque ya ven que al presidente lo cuida la gente.
Entonces, vean las limusinas, los carros, las camionetas que traen, y atrás los que les siguen. Eso es posible, hermanos, en un pastorado, en una iglesia, que usted no se pueda acercar a su pastor y saludarlo, porque ya le salen ahí los guaruras. Un hermano me comentó, así que de primera mano, que durante la predicación hay algo que como que no le cayó el 20 y lo apuntó, y cuando terminó el servicio se acercó a este pastor para preguntarle, y cuando iba a dar el paso, dice que siento así un golpe, los guaruras, ¡pum!, la aventaron por allá. ¿Es posible eso, hermanos? Entonces, ¿por qué han surgido eso? Porque las iglesias que llamamos establecidas, las iglesias que hemos llamado históricas, se nos ha olvidado cuál es nuestra tarea. Y hemos caído en otros extremos. Por tanto, entonces, hermanos, el mensaje evangelístico de la iglesia deberá ser: Cristo es Salvador y Señor. Binomio. Abraham Kuyper lo expresó de esta manera: no hay pulgada cuadrada, nosotros diríamos centímetro cuadrado, no hay centímetro cuadrado en el cual diga Cristo, esto es mío. Nada de que business es business. También los business deben estar sujetos bajo el señorío de Cristo. Predicar a Cristo como Salvador exige también predicarlo como Señor. La proclamación del señorío de Cristo está en el corazón del mismo mensaje del Evangelio. Decir esto no es negar la centralidad de la cruz. El significado de la cruz es que Jesucristo es el Señor. Y como dijo Pablo a los romanos en el capítulo 14, en su versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Tú estás vivo, yo estoy vivo, estamos vivos. Entonces Cristo es Señor de nuestras vidas y no podemos hacer lo que se nos dé nuestra regalada gana. La rebelión es vida. La sumisión, bueno, la muerte. Esas son las filosofías que escuchan nuestros hijos. Eso es lo que les enseñan en las aulas. Eso es lo que les enseñan en los medios masivos de comunicación. Entonces, predicar a Cristo y a Él crucificado es 1, 2 y 3. Es decir, la primera, la segunda y la tercera. Después de la primera, pues seguirá la segunda. Y después de que hemos dicho la segunda, pues entonces ya vendrá la tercera. Ya están primera, segunda y tercera. Y se acabó. No, por supuesto que no. Predicar a Cristo y a Él crucificado es 1. Predicar a Jesús como el Señor. Primera de Corintios 2:2. Compárese con segunda de Corintios 4:5. Anótenlo para que después lo vean. Segundo, es también predicar acerca del reino de Dios. No olviden. El punto es que debemos predicar a Cristo y a Él crucificado. Esto significa, 1, predicar a Jesús como Señor. 2, predicar acerca del reino de Dios. Van juntos y pegados. Entonces, Mateo 4:23, Hechos 12 y 19, Hechos 19:8, Hechos 20:25, Hechos 20:28-23. Unos ejemplos nada más.
Y 3. Aunque el dominio de Cristo tiene un cumplimiento futuro, es una realidad presente. El reino existe. El reino de Dios se ha acercado. Por tanto, arrepentidos. Nosotros debemos hacer que ese reino se vea con nuestro trabajo, con nuestro testimonio, etc. Por eso Jesús dijo: toda autoridad en el cielo y en la tierra ya está dada al Hijo del Hombre, llamado el Cristo. Los ángeles, las autoridades y las potestades, todos están sujetos a Él. Por la cruz de Cristo estableció su reclamo de dominio universal como el segundo Adán. Primera de Pedro 3:22, Filipenses 2, del 7 al 11. No los leemos, hermanos, porque de veras, volteen tantito y van a ver cuántos tenemos ya dormidos. Lo que pasa es que, como lo dije, abrieron los ojos cuando usted volteó, hermano. Por lo tanto, no podemos predicar fielmente al Cristo crucificado si no lo colocamos ante los hombres como el Señor de todo y de todos, o si nos reservamos la cuestión de su señorío para más tarde. No lo van a entender. Pues creemos que son unos estúpidos. No, también tienen neuronas, también piensan. En la proclamación del Evangelio debemos declarar también su señorío. Y esto es tan central que debe ser el eje alrededor del cual gire toda nuestra predicación. Los pecadores no están llamados a recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, sino a confesarlo como su Señor. El Señor que salva. No dejamos a un lado la salvación, pero primero es Señor, un Señor que salva. Nadie te puede salvar. La esperanza es Cristo. La negrita esa que anuncian, creo que es. Bueno, no es tan negrita, es morena, más o menos. La esperanza de México es Cristo. No dejarán mentir. Ninguno será salvo si primero no lo reconoce como Señor. ¿Cómo entonces primero lo presentamos como Salvador? Repito, insisto y reitero, recalco y subrayo: ninguno será salvo si primero no lo reconoce como su Señor. ¿Qué me dicen de Tomás el incrédulo? Señor mío y Dios mío. Y cayó de rodillas. Juan 20:28. ¿O qué me dicen de Pablo el perseguidor? Señor, ¿qué quieres que haga? Vean. Punto número 1, Señor. Y luego en Gálatas lo repite, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo. Y todo lo que yo hacía, lo que hago en la carne, ¿ahora qué? Lo vivo en la fe del Hijo. ¿Ven? Es la totalidad de la vida. No podemos separarla. Una vida espiritual y una vida secular no existe. Es solo entonces, por esta razón, porque Cristo como mediador tiene este dominio universal a través de la cruz.
Y es también por esta misma razón que Él le ha dado a su iglesia la gran comisión de ir y discipular a las naciones, llamando a los hombres en toda su forma de vida a entregar sus vidas a quien es su Señor y su Redentor, juntos. Ambos dos, si ustedes quieren, pero no podemos separarlos. Esta es la razón por lo que a la iglesia se le dijo, por tanto, id. La iglesia debe de ir porque su Señor se lo manda y porque Jesús el Cristo es el Señor de todo y de todos, con toda autoridad que Él tiene, tanto en el cielo como en la tierra. En conclusión, volvamos a Nicodemo, de quien en otras ocasiones hemos hablado y también lo hemos puesto como ejemplo. Es necesario nacer de nuevo. Y es ineludible proclamar el reino. De ambas cosas le habló nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. ¿Quiénes somos entonces nosotros para mutilar el Evangelio y solo presentar la salvación, guardando debajo de la alfombra el señorío de Cristo? Como discípulos, entonces, concluyendo lo que se ha expuesto, debemos estar siempre preparados para dar razón de nuestra fe, sin adaptarnos a los modelos de vida de una raza caída, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del señorío de Cristo. Esa es en forma personal, como iglesia. Como iglesia debemos entender que el evangelio social no se reduce solamente a la asistencia social de los más necesitados. Tampoco debemos reducir el evangelio social a un simple código de moralidades. La iglesia debe proclamar que Cristo es Señor y debe exhortar a los hombres a que se humillen ante la excelsa majestad del Hijo del Hombre, el Cristo, el segundo Adán. Y sólo así, y sólo entonces, serán verdaderamente salvos. La iglesia está en medio de la sociedad, y si cumple con su tarea, entonces sí que habrá un impacto y una transformación en la sociedad. Esta es la demanda. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Así dice la profecía y así debemos de cumplirla, y que el Señor nos ayude a proclamar su señorío. Oremos. Dios bendito, Padre amoroso, qué palabras tan duras, como han dicho tus profetas, difíciles de soportar, pero qué tan ciertas, Señor. Y sabemos que lo que para nosotros es imposible, para ti es posible, Señor. Por eso, como tu discípulo Pedro, cuando le ordenaste que echara las redes, respondió: toda la noche lo hemos intentado y no hay nada, pero porque tú lo dices, lanzaré las redes. No hemos dejado de hablarles a los esposos, a las esposas, a los hijos, a las hijas, a los hermanos, a los amigos, a los vecinos, a los tíos. Pero han tenido oídos sordos.
Pero porque tú le dices, Señor, lo seguiremos haciendo. Y en tu nombre echaremos las redes. En Jesús lo haremos. Amén. Amén. Somos aliados de las huestes del Rey. Himno número 356. Himno número 356 de la 15ª parte, confianza y valor en pruebas y conflictos, escrita por el hipnólogo Charles Marsh y traducido por el ilustre Vicente Mendoza. Himno 356, somos aliados de las huestes de Jesús.